Señor Matías, ¿se ve? ¿Tiene el micrófono? Sí, profe. Sí, profe. Bacán, gracias. Ya, chiquillos, tal como les dije el jueves pasado, los días martes y miércoles vamos a ver Historia de Chile y los días jueves Formación Ciudadana. Como hoy día martes, vamos a continuar con Historia de Chile. En nuestra última clase de Historia de Chile, que fue el miércoles, donde yo les subí material y un video explicativo sobre esa clase, ese día vimos el llamado periodo de ensayos constitucionales. Dijimos que era un periodo de experimentación política donde los distintos grupos que habían, que yo sabía, como va a ser lo más lúdico, se lo interpreté como cartas Pokémon, estaban los estanqueros, los pipiolos, los pelucones, los federales y los higienistas, se disputaban el control. ¿Ya? Es un periodo de creciente experimentación. Ese periodo va a ser un periodo de creación de muchas constituciones, de 3 específicamente, las cuales van a intentar dando un orden jurídico al país. Ahora, después de ese periodo, triunfa el orden pelucón, triunfan los pelucones, triunfan los conservadores a través de una guerra civil que se resuelve en la batalla del Ircay. Vamos a tener 30 años de orden conservador, ¿ya? Donde el grupo pelucón va a tener el control del poder ejecutivo, pero vamos a ver que paulatinamente va a llegar una crisis. Hoy día nos vamos a concentrar en ciertas acciones que hicieron estos 3 gobiernos conservadores, pero fundamentalmente en la Constitución de 1833. ¿Ya? Por lo cual vamos a tener un pequeño PowerPoint explicativo sobre estas temáticas y luego, tal como la clase del jueves, ustedes tienen que meterse a Schoology, hacen el test de salida y estamos listos. ¿Ya? Ahora, eh, señor Matías, usted que ya sé que tiene el micrófono, después voy a preguntarle a otro. ¿Qué características se te vienen a la mente con el concepto conservador? Cuando alguien dice usted es conservador. Yo lo que me acuerdo es como autoritario, más o menos. Ah, una persona autoritaria. ¿Qué más? ¿Qué más puede Creo, ¿no? llamarle la atención? Yo lo puedo ver como una Tema. persona que, perdón, A ver, dígame usted, señor. yo quería decir que de lo que conozco el conservatismo va en el ¿Ya? sentido que una persona quiere respetar a las tradiciones y a lo que han estado, lo que la gente han estado sido haciendo durante todos los años para conservar Bien, una señor. tradición. El concepto Un poco conservador eso tiene también. mucho que ver con el concepto de tradición, ¿ya? Que es fundamentalmente mantener, el mantener el status quo, ¿ya? Tal como dijo Matías, tiene que ver con un concepto autoritario, quizás mantener la autoridad monárquica que traíamos desde el periodo colonial, pero también tradiciones como la Iglesia Católica, ¿ya? Bien, señores. Algo que resume qué es ser conservador es una frase de los líderes del grupo estanquero que va a liderar este periodo conservador, Diego Portales. ¿Ya? ¿Qué decía Diego Portales? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Si se dan cuenta, se demuestra lo que decía el señor Rae y el señor Matías. Un gobierno fuerte, autoritario, pero también cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud, ¿ya? O sea, de cierto espíritu más que nada tradicional, ¿ya? Eso era para la gente del periodo ser conservador, ¿ya? Ahora, el ascenso del conservadurismo en nuestro país, en el siglo XIX. Primero, hay un constante conflicto en el decenio del 20, que es la clase del miércoles pasado, con el liberalismo. Pelucones tienen cierto conflicto con los pipiolos porque tienen diferencias de cómo ordenar el país después del proceso independentista. ¿Ya? El triunfo en la batalla del Ircay comienza una nueva hegemonía conservadora. Son estos pelucones junto a estanqueros y higienistas que van a controlar el poder.
Y por último, hay un triunfo político en las elecciones de 1831 que le dan el poder al militar José Joaquín Prieto como presidente de la República, quien va a instaurar, junto al grupo Pelucón, al grupo estanquero y al grupo higuinista, el poder para el orden conservador y van a intentar crear una república autoritaria, ¿ya? Por lo cual el ascenso del conservadurismo se explica por esta confrontación de ideas que se genera en la década del 20, fundamentalmente una rivalidad entre lo conservador y lo liberal, ¿ya? O entre lo pelucón y lo pipiolo. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, Yo, ya. Ahora, instauración del modelo conservador, un autoritarismo presidencial. ¿Cuáles fueron sus objetivos? Primero, el restablecimiento del orden interno. Ellos buscan que se instaure un orden. Por tal lo decía en la frase que leímos al principio, orden. ¿Ya? No es extraño que, por ejemplo, el escudo de Brasil, que se instaura en esta misma época, diga orden y progreso. La palabra orden se ve como vital para mantener la estabilidad de un país. Lo otro es consolidar la soberanía nacional. Pensemos que todos los países en este periodo de América Latina se están independizando y no hay fronteras claras, no hay una ocupación importante del territorio, por lo cual también es un objetivo de los conservadores ocupar el territorio y consolidar la soberanía. Eso lo vamos a ver en profundidad en unas 3 a 4 clases más, ¿ya? Cuando veamos la extensión territorial de Chile. Luego, otro objetivo también de los gobiernos conservadores es someter a la oposición liberal, reprimir a los pipiolos, si es necesario exiliarlos o matarlos, pero mantener la hegemonía conservadora. Otro elemento también importante del mundo conservador era crear una nueva institucionalidad. No olvidemos que el miércoles pasado le expliqué que en esa época la gente creía mucho en las leyes, en el poder de las leyes, que una buena ley podía generar un buen país, ¿ya? Por lo cual se puede generar un nuevo orden institucional para estabilizar este país. Y por último, uno de los objetivos primordiales de los conservadores es estabilizar la economía, ¿ya? Lograr imponer orden y empezar a que el país crezca desde el punto de vista económico, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? no, profesor. Ya. Ahora, todo el orden conservador se va a ver reflejado en un documento, en la Constitución de 1833. Esta Constitución es relevante entenderla para gran parte del periodo de la historia de Chile. Esta Constitución va a estar vigente hasta 1925, hasta que el expresidente Arturo Alessandri la cambia. Estuvo casi 100 años en vigencia y nos muestra los ideales de los conservadores, ¿ya? Por eso es muy importante entenderla, además que entra demasiado en la PSU, o en esta nueva prueba de transición, que al menos este ítem de historia de Chile se mantiene inalterable casi. La Constitución del 33 fue redactada por Mariano Egaña, pelucón reconocido, pero Diego Portales no participa en su confección, pero es un reflejo fiel de sus ideas políticas. Diego Portales es el ideólogo de esta Constitución, ¿ya? Las principales ideas que defendía Portales y que vamos a ver que se ven reflejadas en esta nueva Constitución. La primera es privilegiar el orden sobre la libertad. Él cree que un país ordenado es un país que va a poder crecer económicamente. No olvidemos que él era comerciante, era extranjero, él tenía el monopolio del tabaco en Chile. Segundo, restringir los derechos ciudadanos. Él cree que Chile no está preparado para vivir un gobierno de plenas libertades y derechos ciudadanos. Cree que primero hay que formar a la gente, educarla
y después que obtengan libertades y derechos. Por tercer elemento, hay un fuerte poder del presidente, ¿ya? Él cree que el presidente debe tener el máximo poder para que ponga mano fuerte. En algunas de sus cartas, él cree que Chile debe ser administrado como las viejas haciendas coloniales, con una autoridad patronal, ¿ya? Que el presidente represente este cargo así como de gran hacendado. Y por último, un centralismo. Él cree que Santiago debe ser el centro del poder y desde aquí emanar las directrices para el resto de las provincias. ¿Ya? Ahora, jóvenes, aspectos importantes a destacar de la Constitución del 33. Bueno, lo primero es que hay una división del poder. Se van a crear estos tres poderes que nosotros conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Que van a ser los tres poderes que van a estar en esta Constitución. Un Estado unitario. ¿Qué es esto? Chile siempre ha sido, a excepción de pequeñas leyes federales, que hablamos el miércoles pasado, Chile siempre ha sido un Estado unitario. ¿Qué significa esto? Que existe la misma ley de Arica a Punta Arenas. No, las regiones no pueden tener leyes específicas, leyes independientes, sino que debe existir la misma ley en todo el territorio nacional. Eso es un Estado unitario. ¿Qué sería lo contrario? Un Estado federal, como por ejemplo los Estados Unidos. En Estados Unidos, cada Estado puede tener una ley propia. Por eso, por ejemplo, hay estados donde la pena de muerte es legal, donde otros no, donde el matrimonio homosexual es legal, en otros no. A pesar de que existe una constitución para todo el país, cada región o cada estado puede tener su ley propia. En Chile no. En Chile Profe, es un estado unitario. profe, ¿Alguien quiere preguntar algo? sí, yo, Sebastián Córdoba. Cuéntame, Eh, Sebastián. es que, o sea, se supone que Chile es como su imagen a seguir es Estados Unidos, se supone, ¿cierto? Un parte, es un Ya. referente. Si Chile quisiera ser, o sea, si Chile quisiera ser una potencia mundial, tendría que, o sea, un punto principal por el que debería partir es cambiar su tipo de Estado. Ya, mira, si Chile quisiera ser una potencia económica mundial, lo ¿Mm? primero que tendría que hacer, y lo fundamental, es cambiar su estructura económica. Dejar de ser un país exportador de productos básicos con poca elaboración, como por ¿Mm? ejemplo fruta, salmón, celulosa, cobre básico, exportar productos más elaborados, que tengan mayor desarrollo científico, te hablo de celulares, de autos y todo. ¿Mm? Pero el modelo político igual incide. ¿A qué me refiero? Que en Chile somos un país centralista desde los inicios. Santiago es Chile, esa es una frase casi ley en Santiago, Sí. en Chile entero, porque no potenciamos las regiones. Quizás si nosotros potenciáramos las regiones, tendríamos un mayor desarrollo económico. Habría más universidades en regiones y no estarían casi todas concentradas en Santiago, Valparaíso, Concepción. ¿Mm? Habría más desarrollo científico, más educación en las regiones y quizás habría mayor desarrollo de los inventos. Por así decirlo, sería como más aprovechar de una mejor manera todo el territorio nacional. Excelente, aprovechar todo el territorio nacional, aprovechar los recursos económicos y el talento regional. Imagínate, debe haber muchas personas que quieran investigar recursos económicos, desarrollo de la ciencia en regiones, pero no lo puede hacer porque no hay universidades en sus regiones. Veámoslo en la PSU, la mayor cantidad de los puntajes nacionales están en Santiago, no se concentran en las regiones. Los mejores puntajes se quedan en universidades de Santiago y no en regiones, por lo cual si nosotros potenciáramos nuestras regiones, quizás tendríamos un desarrollo económico más importante. Y te doy un último ejemplo. Estados Unidos tiene un estado que es el más desarrollado, que es el estado de California, y que queda lejos de los 13 que se fundaron al principio de Estados Unidos, California. Y California en algún momento de su historia fue la tercera economía mundial. O sea, dentro del mismo Estados Unidos era una potencia, porque ellos, al ser un país federal,
potencia la autonomía de los estados, que cada estado se desarrolle de forma propia. Y eso lo ayuda a ser un país más desarrollado. Y Quizás lo aparte de que yo te Estados, decía, no es un factor importante, pero sí ayuda. aparte de Estados Unidos, ¿qué otro país tiene un estado, no sé cuál es el nombre que dijo, Federal. federal? Una organización federal. Mira, aparte de Estados Unidos, por ejemplo, Argentina, Alemania, ¿ya? No sé si el Alemania, señor... ¿Cómo? Alemania, Alemania. Bueno, Alemania Alemania tiene un estado tiene un federal, tipo por de ejemplo. tiene un Canadá, tipo de regiones que se llama Länder, que es como los estados en los Estados Unidos, y cada Länder tiene sus reglas y sus leyes. claro, tal como dice la Sofía, también México, ¿ya? Son varios los países que tienen organizaciones federales. Y esos países tienden a tener una mejor economía por tener un estado federal. Ni tanto. Teníamos desde los países europeos hasta el caso mexicano o el caso argentino, ¿ya? Ya. No incide tanto. Mm. Ahora, también la Constitución del 33 le entregaba amplios poderes al Ejecutivo. Instaura un régimen presidencialista. Por ejemplo, el presidente de la República tenía una facultad bastante importante en ese periodo. Podía disolver el Congreso. O sea, si al presidente le daba la gana, echaba a todos los diputados y a todos los senadores y llamaba a nuevas elecciones. O sea, imagínense la facultad que tenía el presidente. Podía decretar estado de sitio, como toque y queda, sin preguntar al Congreso. Podía cerrar diarios, limitar la Constitución. Era casi un rey. Además, y esto es muy importante, jóvenes, y aparece bastante en la prueba, el presidente era elegido por 5 años, con posibilidad de reelección por otro periodo más. Los alumnos se confunden cuando les sale la pregunta, ¿cuánto duraba el cargo de presidente en el periodo conservador? Y muchos se confunden y ponen 10 años, porque los 3 presidentes fueron reelectos. O sea, tuvieron 5 años y después otros 5 años más. Y uno piensa que el cargo duraba 10 años, pero no, el cargo dura 5, solo que pueden ser reelectos. Y eso muestra también la autoridad del presidente, o sea, que puede estar muchos años más. Además, el Estado y la Iglesia estaban unidos. La Iglesia dependía todavía del Estado de Chile y era una herencia desde el periodo colonial, ¿ya? Y la religión católica, apostólica y romana era la religión oficial, perdón, era la religión oficial del Estado de Chile y se prohibía cualquier otra religión e incluso hasta en culto privado. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Se escucha bien. Ya, como que dejó de escucharse un momento. Ya voy a ir de nuevo donde estábamos. Ya, se establece la Constitución del 33 que la única religión oficial y que se podía practicar de forma pública era la religión católica apostólica romana. Incluso se prohibía cualquier culto privado que después se va a empezar a autorizar. Pero se dan cuenta que el Estado seguía unido a la religión católica colonial, que da el mundo español, y seguía muy vinculado al Estado a esta religión, ¿ya? Eso no habla del conservadurismo. Ahora, un elemento también importante. ¿Quiénes eran ciudadanos en la Constitución de 1833? De aquí, que alguien, si se acuerda, abra el micrófono y opine.
¿Quién se acuerda quién eran ciudadanos en la Constitución de 1833? Los hombres que Ciudadano estuvieran... se refiere a Las personas que podían saber los que pueden leer y votar, los escribir. votantes, ¿o no? Claro, sí, Sebastián, los que podían votar. Los hombres mayores de 18 años, supongo. No sé. Eran No, los hay hombres un error, mayores de dijo algo. 21 si estaban casados y Bien, 25 Sofía. solteros, ¿no? Bien. Mira, primero chilenos y hombres mayores de 21 si estaban casados o 25 si estaban solteros. Bien, Sofía, ¿algo más? Había que tener propiedades. Bien. Hay que ser alfabetos y tener una renta o propiedad determinada. ¿Ya? Eso se conoce fundamentalmente como voto censitario. ¿Ya? La palabra censo es una palabra romana que fundamentalmente se clasificaba a la gente según sus recursos económicos. Voto censitario, que fundamentalmente se limita el voto a ciertos recursos económicos. Miren, del 100% de la población, ya solo con hombres se limitaba a la mitad del voto. Con renta o propiedad, fácil se podía limitar a un 20% de gente que tuviera sueldo. Pensemos que todos los inquilinos, los peones, que eran casi el 80% de la población del país, no recibía sueldo, ni tenía propiedad, por lo cual fuera, porque un 20. Y alfabetos, que era la principal restricción. Muy Entonces, pocas personas iban a los colegios. profe, Cuéntame. entonces se podría decir que el país en 1933 era como más, por así decirlo, gobernado por la clase alta, porque se supone Excelente. que... El ¿sí? país está gobernado en esa época por la élite, por la clase alta. Mira, en la elección de 1831, donde se elige el primer presidente conservador, se cree que solo pudieron votar el 0,01% del país. Y uno de los principales limitantes era el saber leer y escribir. Ahora, jóvenes, voy a explicar brevemente las grandes acciones que hicieron los tres presidentes conservadores y después de eso vamos a irnos a hacer el test de salida de Scully. Ya. El primer presidente conservador es militar, es José Joaquín Prieto. Y eso nos habla igual de un protagonismo importante de los militares. En el ambiente económico, su ministro de Hacienda fue Manuel Rengifo, y que enfocó su gobierno en generar avances económicos. Primero, amplió y perfeccionó los almacenes de Valparaíso. ¿Por qué es tan importante Valparaíso? Ya, ¿por qué es tan importante Valparaíso? Porque en California, en la parte oeste de Estados Unidos, se descubre oro. Eso hace que mucha gente vaya a California y aumenten los barcos que van a California. Y como no existía el canal de Panamá, ni tampoco las redes ferroviarias que pudieran unir a Estados Unidos de costa a costa, los barcos pasaban por el estrecho de Magallanes. Y como primer puerto de parada, tenían Valparaíso. Y eso hace que Valparaíso crezca su actividad comercial. Entonces, ¿qué hace el Estado para incentivar que los barcos paren en Valparaíso y no en otro puerto, como el puerto peruano de Callao, cerca de Lima? Crea almacenes fiscales casi gratuitos
para que puedan conectar y guardar sus productos en estos almacenes. ¿Ya? Esto convierte a Valparaíso en el principal puerto del Pacífico. Lo otro es que se descubre un mineral de plata muy grande en Chañarcillo, en el norte chico, cerca de Copiapó, que le va a dar muchos dividendos económicos a José Joaquín Prieto. Producto de esta rivalidad entre Valparaíso y el puerto de Callao, desde el punto de vista comercial, se genera una guerra. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero no si bolivianos se querían unir en un puro territorio, y confrontan a Chile. Esta guerra fundamentalmente va a enfrentar al puerto de Callao y el puerto de Valparaíso por el liderazgo del Pacífico. ¿Ya? Y va a triunfar Chile, pero lo particular es que durante esta guerra se genera como una especie de motín de una facción del ejército de Chile que todavía era pipiola y que secuestra a Diego Portales y exige el fin de la Constitución del 33. José Joaquín Prieto no acepta y Diego Portales es fusilado. ¿Ya? Eso hace que la guerra se transforme más popular, se haga más popular, porque el gobierno va a utilizar la imagen de que los pipiolos, que en su mayoría se fueron al exilio a Perú, son los mismos pronos que quieren afectar a Chile. Y eso va a hacer que la guerra sea más popular. Y, por último, la llegada de intelectuales extranjeros a investigar Chile. Chile era un país tan atrasado en la colonia que cuando nos independizamos ni siquiera sabíamos qué recursos económicos había en Chile. Ni siquiera habían mapas de Chile. Ni siquiera sabíamos hasta dónde llegaba Chile, qué era Chile, qué animales había en Chile, qué árboles había en Chile. Nada. Por lo cual, lo que hace don José Joaquín Prieto es contratar científicos extranjeros para que vengan a Chile a investigar sobre Chile. Van a ser muchos. Por ejemplo, Claudio Gay, que va a ser el primero que va a hacer un mapa físico de Chile. Ricardo Camin, que va a fundar la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, por ejemplo. Domeico, que se va a vincular a la carrera de Medicina y a la carrera de Ingenierías. Van a venir a investigar Chile. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, me perdí en lo que dijo de los liberales. O sea que los liberales secuestraron a Portales. Excelente. Los liberales, todavía algunos de ellos estaban vinculados al ejército. Y una facción del ejército secuestra a Diego Portales y exige que para liberarlo, el presidente elimine la Constitución del 33. José Joaquín Prieto no acepta y esta facción del ejército fusila a Diego Portales. ¿Pero fue el ejército chileno? ¿Cómo? ¿El ejército chileno? Sí, una parte del ejército chileno, un batallón. Ah, ya. Gracias. Y el ejército chileno, este batallón rebelde, es reprimido y el gobierno utiliza esta muerte de Portales para hacer popular la guerra en los sectores populares. ¿Por qué? Porque la mayoría de los liberales, de los pipiolos, se habían ido al exilio a Perú. Entonces el gobierno dice, los peruanos son los mismos pipiolos que nos quieren atacar. Y por eso mataron a Diego Portales. Entonces esto hace que la guerra se haga popular, que la gente sienta que esta es una guerra casi de liberación nacional contra Perú, y va a hacer que mucha gente se inscriba para integrar al ejército, y al final Chile termina triunfando contra la Confederación. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya, sigo. Ahora, Manuel Bulnes. Manuel Bulnes es otro militar y que también triunfa fundamentalmente porque era el militar que gana contra la Confederación Perú-Boliviana. Y además muy conocido porque logró derrotar a un grupo de cuatreros muy famosos en la historia de Chile, que son los Pincheira. ¿Ya? Que los Pincheira igual tenían un trasfondo político.
reales. Ellos creían que debía restablecerse el dominio español en Chile. Bueno, Manuel Bulnes es el que los atrapa. Y además gana la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Ahora, entre sus principales acciones está la fundación de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es la primera universidad laica en Chile. El término laico se empieza a utilizar para las instituciones sin influencia de la Iglesia Católica. La Universidad de Chile es una universidad laica, sin influencia de la Iglesia Católica, ¿ya? Ahora, funda muchas escuelas públicas, al igual que José Joaquín Prieto, impulsa la educación pública para aumentar la cobertura del sistema educacional. También él inicia la colonización de la zona de Magallanes. La foto que está aquí presente en la diapositiva es una recreación que existe en Punta Arenas del Fuerte Bulnes, que es la primera presencia chilena en el estrecho de Magallanes. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad en la siguiente clase. Y crece la oposición liberal. Se logra restablecer el mundo pipiolo, que empieza a crecer y empieza a organizarse, ¿ya? Y por último, el diseño de Manuel Montt. Manuel Montt, entre sus grandes obras, está el inicio de la colonización de la zona de Yanquihue y Valdivia. La fotografía son casas de arquitectura alemana presentes en Valdivia. En la zona de Valdivia, Puerto Varas, Frutillar, Puerto Montt, Puerto Octay, Osorno, existe una gran presencia de colonia alemana. Fundamentalmente porque don Manuel Montt impulsa la llegada de inmigrantes alemanes a este lugar. Por eso, por ejemplo, la industria cervecera en Valdivia, la industria cecina en Yanquihue. Don Manuel Montt también impulsa la educación pública, ¿ya? Va a impulsar la Universidad de Chile y la creación de más instituciones educativas. También es reconocido que en don Manuel Montt existe una división de la unidad conservadora. Y eso lo vamos a ver en profundidad en nuestra siguiente clase, donde vamos a ver el fin del orden conservador. Y toma mayor fuerza la oposición liberal, ¿ya? Que también lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Empiezan a surgir instituciones, importantes figuras en nuestra historia de Chile, del mundo liberal. ¿Ya? Ahora, conclusiones. Primero, se instaura un orden conservador y autoritario que va a tener su base, su sustento en la Constitución de 1833. Un segundo elemento es que entre las principales obras de los gobiernos conservadores podemos destacar el impulso a la educación pública, como la creación de escuelas, la llegada de intelectuales extranjeros y la Universidad de Chile, y la ocupación de distintos territorios, como la zona de Magallanes, como la zona de Valdivia y la zona de Yanquihue. Y por último, los derechos ciudadanos y las libertades se ven restringidas de gran forma. Muy pocas personas pueden votar, muy pocas personas pueden acceder al poder político, y la oposición está fuertemente reprimida en los primeros decenios. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Los escucho. Sí, profe, en las próximas clases va a Cuéntame. profundizar un poco lo de la guerra de la Confederación, porque hasta ahora pensaba que se refería a la guerra del Pacífico, acabo de cachar que era otra. Mira, sí, vamos a tener una clase especial de cómo Chile se expande, y de eso vamos a tener una sola de la guerra del Pacífico. Pero te voy a explicar. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana ocurre en los 30, 1833. Es una guerra fundamentalmente entre Chile
y un intento de unión entre Perú y Bolivia, que intentan restablecer los dominios del ex imperio incaico. Pero fundamentalmente su interés es dominar el comercio en el Pacífico. Por eso hablábamos de que es una guerra entre Valparaíso y el puerto de Callao. ¿Ya? En la guerra del Pacífico, vamos a ver en siguientes clases, que surge por otras causas económicas, pero relacionadas con otro motivo, fundamentalmente el control del salitre. Pero en la clase donde vamos a ver la guerra del Pacífico, voy a hacer alusión a este conflicto. Gracias, ¿Alguna profe. otra duda? Profe, Cuéntame, Sebastián. es que estaba leyendo, por mientras que estaba hablando, estaba leyendo que existieran dos guerras del Pacífico. Una que dicen que está relacionada con España, que España le declaró la guerra a Perú, y ahí Chile Ya, se mira, alió con... sí, en la década ¿Estoy del hablando? 60, Sí, sí, mira, en 64. 1960 hubo un conflicto entre Perú y España. Sí. Fundamentalmente España está reclamando que los países de América, pero fundamentalmente Perú, la indemnicen Mm, por la guerra de independencia, por haber perdido su territorio. Y ya, ellos exigen unas islas peruanas que tienen guano, mm, caca animal de pájaro, ya, que se utiliza como fertilizante y que entregaban grandes recursos en esa época a Perú. Entonces los españoles deciden traer su armada y bombardean Lima para presionar a los peruanos. Chile, como un acto solidario con Perú, decide apoyar a Perú y declarar la guerra a España. Eso hace que la Armada española también bombardee Valparaíso, ya. ¿ya? Pero no pasó más allá de eso. El bombardeo de Valparaíso y no hubo más. Después se solucionó el conflicto de forma diplomática. A eso Mm. también se le llama guerra del Pacífico en algunos libros. Pero la que nosotros fundamentalmente hablamos es de la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. Y después de esa supuesta ayuda que le dio Chile, o sea, declarándole la guerra a España, a, a Perú, ¿Ya? no me acuerdo a quién le declaró, o sea, a quién intentó ayudar, pero después como que le doblaron la mano, ¿no? Porque por eso, o sea, por la guerra del Pacífico, la real, no esta. Como que lo traicionaron después de que Chile lo ¿Ya? ayudó. Bueno, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, claro, sí. Chile apoyó a Perú en un momento difícil, pero después es traicionada por Perú, quien apoya a Bolivia en la guerra del Y ahí es Pacífico. cuando Argentina se ¿Ya? aprovecha. Igual pensemos que Chile, ¿cómo? Ahí es ¿Argentina cuando qué? Argentina se aprovecha para pedir la Patagonia y Chile pierde la Patagonia, ¿verdad? Mm, Excelente, sí. Y igual, Sebastián, no es extraño el tema de las alianzas. mm, Pensemos que en el mundo se están dando las alianzas para la Primera Guerra Mundial. ya. Se está formando la Triple Entente y la Triple Alianza. Mm, Y América Latina no va a estar excluida de estas políticas alianzas. Por ejemplo, esta alianza Perú-Bolivia, esta alianza, perdón, mm, esta alianza Perú-Bolivia va a ser un ejemplo de ello y Chile igual va a tener una alianza. mm, Después se va a llamar el ABC, Argentina, Brasil, Chile, mm. ¿ya? Pero no tuvo mucha importancia. Y otra pregunta. Dice que en 1966, Cuéntame. 64, Estados Unidos tenía una guerra civil en el... Sí, tiene una guerra civil entre los estados del norte y del sur, fundamentalmente por expandir la esclavitud. Los estados del sur, como Miami, como Mm, Florida, quieren expandir la esclavitud ya. a los nuevos territorios y los del norte no. Y Estados Unidos en ese momento le tenía mal a España. Mira, Estados Unidos ve con muy buenos ojos Mm, ocupar territorios españoles que aún existían en el Caribe.
Ya. Por eso apoya a Cuba y a Puerto Rico en su guerra de independencia y Ah, terminan ya. convirtiéndose casi en colonias norteamericanas. ¿Y España en esos momentos no lo seguía como potencia, haciéndole como la competencia? No, España ya es una potencia casi de segundo a tercer orden en Europa. Ujú. Ya era eso. Muy bien, Sebastián. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, profe, Cuéntame. habló sobre el ticket de salida. ¿Dónde lo encuentro? Miren, tienen que ir a Schoology y en la última clase, Hay una carpeta que dice prueba de transición, historia y ciencias sociales. mira, me voy a ir al cuarto C. Materiales. Dice prueba de transición, historia y ciencias sociales. Sí, Sesión 2, que somos nosotros. Y al final, día 14, 5 del 5, que es hoy día. Y ahí está el test de salida. ya. ¿Lo ves? Sí, Ya, chiquillos. Ahora, 5 minutos, hagan el test de salida. Son 3 preguntas de selección múltiple sobre la clase de hoy. Y después revisamos. Una pregunta, no puedo encontrar en Schoology a dónde está lo que debemos hacer. ¿En qué parte está? Tú eres de cuarto B, ¿cierto? ¿Cómo? Tú eres del cuarto B, ¿cierto? No entiendo. Perdón. Tu curso es del cuarto B, ¿cierto? Ah, sí. Ya, entonces aquí estoy en el cuarto B. Entonces te vas a prueba de transición, historia y ciencias sociales. Sesión 2, profe Boris, Y- y te vas a la última clase, la del día 14. Y ahí está, test de salida, gobiernos conservadores. Cuénteme, señor Nicolás. No escuché qué hay que hacer. Ya, mira, tienes que ir a Schoology, a la clase de hoy, que es la clase del día 14, del 05 al 05, y hacer las 3 preguntas del test de salida. ¿Me entendiste? Ahora la puedo ver. Ya, acá. Gracias. Ya, qué bueno. Estamos entonces.
Y a medida que vayan terminando, pongan en el chat Una que última terminaron. pregunta, ¿Cómo? una consulta. ¿Hay que ir en sesión 2 o hay que ir en prueba de transición Chile y América? Para No hacer la entiendo a qué prueba. te refieres. A la sesión 2, sí. Que estoy en la parte de prueba de transición, historia, y puedo ver Excelente, sesión sí. 2. Sesión 2. Así que esto es en sesión 2. Gracias. Ya. Si no hay problema, Alexandra, voy a explicar las 3 preguntas. No olviden escribir en el chat si ya terminaron. Ya, jóvenes, 1 minuto más y lo reviso. Vamos terminando.
Espérame, voy a dejar de compartir pantalla porque parece que no cambia tan rápido como yo estoy cambiando. Ya, ya jóvenes. Eh, Acá tengo las 3 preguntas que ustedes tienen en Schoology. Ya, voy a leer yo la primera y después voy a designar a alguien que lea las otras. Miren, la pregunta 1 es un clásico de la prueba. Esta carta de Diego Portales a su amigo Tocornal es un clásico. Ha dado nombre hasta muchos libros, ¿ya? Chile, por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos. La tendencia casi general de la masa al respeto es la garantía de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a oscuras y sin poder contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón o que la experiencia ha enseñado a ser útiles. Pero entre tanto, ni en esta línea ni en ninguna otra encontramos funcionarios que sepan ni puedan expedirse porque ignoran sus atribuciones. Pregunta 1. En relación con el texto, el diagnóstico que Portales hacía de la situación del país, que justificaba un régimen autoritario y que se resumía en la expresión el peso de la noche, se puede relacionar con la... ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Alguien que abra el micrófono. Bien. Ya, la correcta es la C. Es la ignorancia del pueblo. Ahí lo dice. El peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos. La tendencia casi general de la masa al respeto es la garantía de la tranquilidad pública. O sea, Chile vive una siesta casi, una noche, porque hay ignorancia en el pueblo. Cuando el pueblo esté educado, vamos a estar en peligro, dice Portales, y vamos a tener que tomar medidas dictatoriales casi. ¿Alguien se confundió con alguna otra alternativa? Yo, profesor. Sí, yo me equivoqué y puse represión también, pero se entiende por qué es la otra. Claro, represión permanente del pueblo, pero podría haber sido esa, pero fundamentalmente esta pregunta es bueno que la hayamos trabajado porque siempre sale. Ya, Sebastián, ¿puedes leer tú la 2 y tu alternativa, por favor? Ya. En la década de 1840 en Chile se produjo un importante desarrollo educacional que se manifestó junto a un significativo movimiento cultural. Ambos fenómenos se relacionaron con 1. La creación de instituciones educacionales especializadas. 2. El establecimiento legal de la obligatoriedad de la educación primaria. 3. La contratación de intelectuales y profesionales extranjeros por parte del Estado. No sé si 1 y 2. ¿Cuál pusiste tú? La C, porque la 1 sí es la creación de instituciones educacionales especializadas, sí, como la Universidad de Chile. Y la 3 también es porque se contratan, tal como mencioné en la clase, intelectuales extranjeros para que vengan a investigar en Chile.
pero la ley de obligatoriedad de educación primaria es más adelante, Ya. ¿ya? Por lo cual es solo 1 y 3. Ya, y Sofía, ¿puedes leer tú la 3 y tu respuesta, por favor? Ya. Desde el punto de vista sociopolítico, la llamada República Conservadora, instaurada poco después del proceso de independencia en Chile, se caracterizó por establecer y puse un sistema electoral censitario que favoreció el desarrollo político por la élite dirigente. Excelente, la D, esa es la correcta, lo dijimos en clase, hay un sistema censitario donde la élite puede votar y controlar el poder. Los sectores populares están totalmente excluidos, ¿ya? ¿Alguien se equivocó en esa alternativa? No. No. ¿No? No. ¿Puso otra? ¿En cuál? Ya, No. ya, chiquillos, hasta en la 3. ¿No? Ya. Ya, chiquillos, no sé si les llegó un mail, pero la profe Paulina, la coordinadora, me dijo que le iba a informar a ustedes. Ustedes tienen mañana y el jueves ensayos de PSU, del CPECH. ¿Se escucha? Sí, profesor. Entonces, mañana yo no les voy a subir material. Sí. Se estableció que ustedes mañana tienen que hacer 2 ensayos. Creo que en matemática o lenguaje y historia. ¿Ya? Son 2, por lo cual mañana ustedes no van a tener ni clase online ni material, ¿ya? Para que se dediquen a hacer esos 2 ensayos. Solo contengo Profe, los tengo una pregunta. ¿Qué pasa si no hacemos los ensayos? Oh, eso no te sabría decir, pero yo creo que van a, no sé, llamar el apoderado o cosas así. Mira, yo sé que tienen plazo desde hoy hasta el sábado para hacerlo, pero el colegio estableció estos 2 días para que ustedes tuvieran tiempo para hacerlo y que no les choque con las otras clases. Ya, Mira, profe. y lo otro es que nos compete a nosotros historia, es que el jueves nosotros teníamos nuestra clase a las 11. Entonces, como ustedes en la mañana van a estar haciendo el ensayo, me pidieron que corriéramos nuestra clase. Y va a ser solo por ese día a las 12. ¿Ya? Así que mañana no les subo material, que era historia de Chile, que vamos a ver la crisis de los conservadores. Y el jueves vamos a tener clase, pero a las 12. Y ahí sí vamos a tener nuestra primera clase de formación ciudadana. ¿Ya? Eso. Chiquillos, lo otro, hagan el mini ensayo, por favor. No se van a demorar más de 1 hora. Y así tenemos el registro y cerramos con esa asignatura. Me piden el solucionario, se los mando, les sacamos el cálculo de puntaje y les mando el video con la corrección. Eso. ¿Alguna duda, jóvenes? Es ¿No? el mini ensayo número 2, ¿cierto? Sí, el mini ensayo número 2. Se los mandé por WhatsApp. Ya. Gracias. Cuéntame. Profe, yo no tengo celular. O sea, se me echó a perder y no tengo celular, no sé hasta cuándo. Por 2. Ya, si los manda Entonces, ¿cómo hago el mini ensayo? el mail, entonces. Sí, eso lo estoy respondiendo todos los días. Ya, bacán. Entonces el mail se los mando. Sí, ya, gracias. Ya, lo voy a remandar por WhatsApp y también al mail. Ya, pues chiquillos, que estén bien. Estamos hablando. Y suerte mañana en el ensayo. Tranquilidad, confianza, lean bien. Recuerden los consejos, leer bien las preguntas. Quizás leer primero la pregunta y después el texto. ¿Ya? Los ensayos de esta Les semana. recomiendo que partan por Historia de Chile. Cuéntame, Sebastián. ¿Son 2 ensayos? ¿PSO?
Los de mañana. Sí, mañana son dos. Creo que es lenguaje y historia. Y el otro sería el de matemática. Para nosotros, humanistas. Que sería el jueves en la mañana. Ah, ya. Ya era eso. Gracias. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Nos vemos, mucha suerte y nos estamos viendo el jueves. Chao, profe. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chiquillos. Chau. Chivo.